Gigantes Podcast, baloncesto hablado. No tiene sentido. Todos observan lo que hace Vincent. Es usted un extraño. ¿Va a decirme por qué? No lo sé. Hay algo raro en mí. Es un privilegio. Puedo darles esperanza y consuelo. Nunca he visto un caso como el suyo. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Oye, cuando estamos ante uno de esos grandes traspasos que involucran a 3-4 equipos, se tienden a olvidar dos cosas. Esos picks a largo plazo, esa segunda ronda de 2031, que ojo, que algún día se transforma en un jugador. Y de hecho suele pasar que a los equipos que traspasan les acaba saliendo rematadamente mal eso. Pero también diría que se olvidan un poco los jugadores de fondo, esos rellenos También, que actúan un poco como víctimas marginales de estos grandes traspasos. Y los resultados, ese cuadro general, pues se observan, digamos que pasado el tiempo. Un ejemplo, lo ocurrido con Damian Lillard y los Blazers después de estar 11 años allí. Había en principio 3 equipos involucrados, Portland, Milwaukee y Phoenix. A los Bucks iba a llegar Damian Lillard. A los Blazers, Jrue Holiday, 3 primeras, que creo que eran la 28, 29, 30. También de Andre Ayton, Toumani Camara, 2 swaps. Y a los Suns, Grayson Allen, Keon Johnson, Nasir Little y Jusuf Nurkic. Por apuntar simplemente. Que todo esto iba a tener un recorrido más bien parcial porque 4 días después los Celtics se hacen con Jrue Holiday, traspaso en el que estaban involucrados Brogdon, Rob Williams, en fin. Con lo cual teníamos a 4 equipos involucrados, 10 jugadores de todo pelaje, teníamos un campeón, un miembro de los mejores 75 jugadores de la historia, un número 1 del draft, un mejor sexto hombre y jugadores, como decíamos, de fondo. De estos jugadores de fondo, había uno muy claro, un jugador elegido en la segunda ronda meses antes, pero vamos, de fondo del draft, que lo eligen los Suns con un pick número 52, una de estas notas al pie en uno de estos traspasos masivos. Para completar, Andrés, la clásica matemática del intercambio. Absolutamente. Hablamos de Toumani Camara, que aquí hemos comentado más de una vez esto de ponernos muchas veces en la situación, en la piel de los jugadores. O te dicen aquello de somos mercancía, pues sí que lo son, pero no lo verás muchas veces en los jugadores jóvenes. Lógicamente. Que no pasa nada, que no hay que hacer un juicio moral, son mercancía, muy cara, pero lo son. En el caso de Camara, por ejemplo, él llega a decir, yo es que no sabía muy bien qué pasaba, no sabía nada, ni siquiera quién me quería y si me querían, si alguien pretendía mis servicios. Que eso, a fin de cuentas, sobre todo en un jugador joven, genera mucho estrés, mucha ansiedad, que no ayuda. Y luego te vienen las presentaciones, ese dar la cara ante la prensa, ante la que aparece Joe Cronin, el GM de los Blazers, y entonces aclara, dice, no, Toumani es nuestro porque nos gustaba, lo queríamos aquí. Esto te lo puedes creer o no, pero había una razón, y además una razón bastante creíble, porque tanto Cronin como su predecesor en el cargo, Neil Olshey, se las habían visto y deseado, Andrés, para rodear a Lillard de aleros, con lo cual tenía algún sentido, y parecía inicialmente que Camara daba el perfil. Vaya panorama, Gonzalo, vaya panorama los Blazers, porque de hecho ellos fueron durante una época, yo diría que prolongada, un poco a contracorriente de esa tendencia, Gonzalo, esa tendencia más asociada a la vanguardia de ir apostando por jugadores largos, especialmente aleros, una envergadura, buen tiro, muy adaptables a jugar con estrellas. Los Blazers fueron al contrario, fueron a contracorriente de esto, de ese 3&D que era tan evidente en los equipos candidatos, en los equipos potentes. Los Blazers buscaban pues perfiles menos específicos, pero se acaban dando cuenta de que obviamente la realidad les pasa por la derecha, que es lo que sucede. Mientras el resto de gerencias buscaban el futuro, ellos estaban aún pensando en el pasado. Y para sorpresa de muy pocos, diría yo, Gonzalo, no les sale nada bien. Hasta que Cronin, decías, cambia el chip. De repente, ¿no? Se le enciende la bombilla y entiende la necesidad de poblar la rotación de este tipo de perfiles, de los potenciales 3&D, para los que el cielo está absolutamente despejado siempre. Pegan con todo y pegan con todos, Gonzalo. Y Camara es uno de estos jugadores. Ellos, de hecho, renuevan por mucho dinero a Jeremy Grant, que aun con un registro superior es básicamente ese perfil, un poco más potenciado. Y en esa línea retienen a Thybulle, cuyo mejor escenario de todos es exactamente eso, aunque mucho más decantado en su caso hacia lo defensivo. Y podría decirse, Gonzalo, que echando un vistazo a sus aleros, realmente han dado ese paso hacia el futuro, que ya es presente. Sí. Jugadores grandes, jugadores versátiles. Cronin decía hace unos meses que ellos entienden que tener una gran abundancia de aleros flexibiliza mucho.
Bueno, yo le diría, Joe, nunca es tarde, amigo, nunca es tarde para darte cuenta, porque efectivamente es lo que sucede. Y de hecho, tú puedes ver con recelo muchas cosas en Portland, Gonzalo, pero una de las que bajo ninguna manera no puedes ver así es que, volviendo al inicio de todo esto, tu mano y cámara no vaya a ser importante para ellos en el futuro. Porque tiene todo básicamente lo que necesita un especialista de esta era, todo, y el encaje es automático, Gonzalo. Claro, es que con cámara, ¿qué es lo que vemos hoy? Pues ya un jugador completamente asentado en su equipo, titular indiscutible, en un proyecto pues en reconstrucción positiva, en esa fase ascendente que ojalá ya no dé marcha atrás. Lo vemos en una rotación junto a Simmons, Abdilla, Sharp, Henderson, que parece ir ya despertando, Andrés, Ayton, Grant, Murray, Klingan. Yo el año pasado recuerdo que cuando lo veía, en defensa pocas dudas te podía despertar. Pero en ataque incluso me llamaba la atención y yo decía, mira, a ver, no puede ser Rodney Hood, tiene que haber algo más en él. Claro. Y al final vemos a un jugador pues ya instalado en el doble dígito, que ha mejorado al triple, que espera consolidarse, pues sí, como 3&D. De hecho, esa es la razón, eso es el alero tipo. Un 2-3 de brazos largos, buen desplazamiento lateral, muy agresivo en defensa, Andrés, que lidera las faltas en ataque recibidas y supera todos sus registros al triple en relación al año pasado con la mitad de partidos jugados. Entonces pasa de una utilidad a una necesidad a una prioridad. Oye, margen de mejora, yo diría que todo. Pues estamos hablando ya de una pieza indiscutible para Billups y su defensor principal, o al menos el que arroja a cualquier estrella rival. Toumani Camara, where have you been hiding? This relatively unknown 52nd pick out of Belgium has been on a defensive rampage this season, recently holding Tyrese Halliburton to 0 points on just 3 total shots after harassing him all night. And I'm not even sure that was his best game of the month. He went into Milwaukee and held Damian Lillard and Giannis Antetokounmpo to 2 total points when guarding them, which is Mira, este es el inicio de un vídeo que le dedicaba Bane Taylor en su canal esta semana, Thinking Basketball, que titulaba algo así como el pick 52 que puede defender a Jokic y a Lillard, y a Giannis, y a Durant, y a Shai, y a LeBron. Si venía a calificarlo con algo así como Baby Pippen. De eso se trata, ese perfil es. Billups, de hecho, lo ha elogiado ya como uno de los mejores 3&Ds jóvenes que hay actualmente en la NBA. Y su declaración, o una de ellas, da en la clave de este arranque de programa. Dice, es el tipo de jugador que o bien ya tienes o bien buscas. Bueno. Es el tipo que toda esta liga quiere. Eso salta a la vista desde hace tiempo. Sobre todo, ya digo, en equipos con aspiraciones, que ya tienen grandes estrellas e incluso tienen estrellas secundarias. De hecho, de esto hemos hablado muchas veces aquí, Gonzalo. Incluso dedicamos un capítulo que aprovecho para recordar, el 158, a la ciencia detrás de la construcción de equipos campeones, que existe. Y digo que esta forma de trabajar, de rodear a tus estrellas de perfiles de poco consumo de balón y de mucha eficiencia, que piden poco pan pero producen bastante, por ejemplo, negando mismatches en defensa, este tipo de jugadores suelen ser jugadores llave. Muchas veces de proyectos, el último paso hacia el anillo en algunos de esos casos. Y ejemplos hay a decenas, Gonzalo, a decenas. ¿Qué tenían clarísimo los Lakers? Por poner uno, los Lakers, que debían buscar meses atrás. Un Dorian Finney-Smith, que es básicamente el paradigma de lo que estamos hablando. El paradigma del 3&D en versión además extendida a nivel defensivo, porque ocupa todas las posiciones, lo defiende todo. Es que este es el perfil necesario para cualquier tipo de candidato, Gonzalo. Y ejemplos, ya digo, hay muchísimos, pero incluso de estirar carreras, Gonzalo, por ejecutar bien esos roles. Vamos, tú lo dejas a Redick, lo habría llenado el equipo de Dorians. Claro. Pues este es más o menos el arranque que se marcaba Justin Verrier en una pieza que publicaba en The Ringer en enero, en la que hacía un recorrido histórico que es más bien reciente por el perfil este del 3&D, que la explosión del triple pues ha transformado el trabajo de los role players, validando principalmente 2 utilidades, triple y defensa, en un único molde, preferiblemente, por cierto, un alero. Eso es. De hecho, el título era así, Wingmen, como los 3&D han venido a dominar la NBA. Yo aquí matizaría, a predominarla, porque terminan siendo, Andrés, una especie de argamasa de los equipos. Y que si algún cambio han podido experimentar como una nueva tendencia, es la de siempre, la que tiende a infinito, el atletismo. Mucho mayor que aquellos perfiles por los que esto pudo empezar. Hablo de Danny Green o de Jae Crowder. ¿Recuerdas cuando se convirtieron en auténtico mainstream? Bueno, lo respondimos hace unos programas, una pregunta justamente eso a los 3&D. Es que solo eso
pudo de hecho prolongar sus carreras. Total. Sobre todo el caso de Total. Crowder, que había un momento en que decías, bueno, a lo mejor hay que empezar a cuestionar un poco. Sí. En suma, el objetivo es como llenar todo de 3&Ds. Simons quickly over to Tomani. 3&D! 3&D! Tomani Camara! Entonces, si esta es la fauna común, ¿qué pasa con los demás? Fauna extraña. Hablamos de desajustados o desencajes útiles, los útiles perdidos o aquellos jugadores que parecen ir un poco contracorriente. Los tipos raros de la liga. Tal vez aquí la pregunta debiera ser, ¿qué es para nosotros eso de fauna extraña? Pues es muy sencillo. Si los dos presupuestos, digamos que innegociables, son triple y defensa, Andrés, yo te pregunto, ¿se puede faltar a uno? En caso de poder faltar a uno, ¿a cuál? Oye, ¿se puede faltar a los dos? Pues mira, aquí la NBA es muy solidaria consigo mismo a lo largo de la historia. Sí, se pueden faltar a muchos. Vamos a rebobinar unos años, no demasiado. Vámonos a la segunda mitad de la temporada de 2021, en aquellos Nets que consiguen sumar también vía traspaso a un tal James Harden. En esto del empoderamiento de los jugadores, yo creo que aquel fue el pico negativo, ¿vale? Entonces hay un momento en que, en fin, Steve Nash, que poco nos duró, se ve, Andrés, con dos pivots. Uno era una condición de los amigos, Sí. traer a DeAndre Jordan con ellos. Y un jovencísimo Nick Claxton, que, hombre, en sus dos primeras temporadas causa baja, un montón de partidos se pierde por lesión. Entonces hay un momento en que Nash dice, o sea, necesito alguna presencia interior. Entonces, si van a acabar haciendo con la Marcus. Necesito algo. Necesito algo y además interior y con mentalidad defensiva. Bueno, esto se lo acaba resolviendo un tal Bruce Brown, que para eso de interior es un undersize 1,93 m. extremo. El caso es que le funciona un tipo que el año anterior, para hacernos a la idea, había sido en los Pistons básicamente un combo, que hasta ese momento, Claro. en porcentaje de posición estimada, Brown había firmado un 33% como 1, un 65% como 2. Entonces, a partir de entonces, Nash lo redescubre. Brown se redescubre a sí mismo como un jugador muy difícil de clasificar, que sin ser un penetrador, Andrés duplicaba la producción de cualquier pequeño en la pintura al comportarse como un interior. En ataque, recuerdas que era algo así, era pura confusión a la defensa. Se volvían un poco locos diciendo, guay, un tío que está correteando por aquí, que parecía una colilla encendida en la Sí, alfombra. él jugaba como un 5, pero con su tamaño. Y en defensa era muy molesto. Es decir, que ante jugadores más grandes era ese tipo de incordio, digamos, a la zona baja. Y en los switches funcionaba de maravilla. Claro. Entonces hay un momento en que Nash tiene que validar todo esto. Y dice, quiero subrayar lo que Brown está haciendo. Es que no sé si puedo o debo llamarlo center, pero es lo que está haciendo. Es capaz de finalizar ante rivales grandes. Una mezcla, decía, de destreza y voluntad. Bueno, es cierto que Brown evoluciona bastante desde aquello, pero su ejemplo nos vale. Su ejemplo nos vale, Gonzalo, para Entonces, meternos en este todo universo esto, de sí. jugadores particulares a los que se les acaba encontrando un sitio, y muchas veces, ojo, no un sitio pequeño, dentro de grandes estructuras de éxito, pese a no encajar con el estereotipo dominante. Y generalmente yo diría que esto se da por dos circunstancias. O bien situación de necesidad colectiva, porque pruebas algo y te acaba sorprendiendo, te convence. sí. O bien por la confianza importante en un rasgo determinado de ese jugador Eso que es. acaba facilitando su integración como una especie de verso libre, diría yo, del sistema, o una ruta alternativa al propio sistema. Y de paso, aprovecho, ese rasgo casi siempre suele ir asociado, no siempre, ¿vale? Pero casi siempre a la creatividad, Gonzalo, vía pase, o al entendimiento del espacio ofensivo vía corte, es decir, que te muevas muy bien sin balón. Casi siempre uno de estos dos registros. Y luego, esto es muy interesante porque al final abre un abanico muy amplio de jugadores que en teoría, por no dominar y en algunos casos ni siquiera usar el tiro exterior, en la época donde claramente ese recurso es casi imprescindible, no tendrían sitio en la Eso liga. es. Bueno, pues no solo no es así, sino que se refuerzan esos espacios para integrar una rotación siendo una especie de patito feo, Gonzalo. Claro. Los 3&D podríamos decir, resumiendo mucho, que son los guapos de la fiesta, ¿no? Tienen entrada, tienen barra libre. Los que seguro van a encontrar pareja en esa fiesta, una cheerleader además, ¿no? Por completar el estereotipo. De momento pueden entrar. Pero se han ido hallando formas de que otros perfiles menos guapos también accedan. Y ojo, yo creo que esto es muy, muy positivo para el juego. Claro, porque al final te preguntas, bueno, ¿dónde estaba su tiro? Ese principio tan Claro. innegociable. Entonces Brown demuestra que se puede sobrevivir
en rotaciones primarias, incluso siendo un pequeño sin ser una amenaza exterior. Bruce Brown. Oh, you got the last name right as Brown throws it down. 16 points off the bench. Me sabe raro, traer a Bruce Brown, que se nos ha perdido un poco, en fin, en el éter tras el título. Hasta que lo recuperen, ¿eh? Bueno. Abre una categoría que van a continuar otros. Quiere decir que es posible prolongarla. Sí, y traemos sí. un primo hermano, como puede ser Gary Payton, al que teníamos hace tiempo en agenda. Para un programa. Pero de esa agenda un poco de segunda ronda a la que van superando otros. Bueno, yo recuerdo un artículo de estos para definirlo. Entonces en la entradilla te venía a decir que a lo largo de la historia un non-shooter equivalía sistemáticamente a un big. Además un big clásico, de Russell, a Shaq, a Howard, etc. Sí. Hoy no tiene por qué. Si un entrenador, decías, ¿no? Sin convertirlos en especialistas, ¿eh? Si un entrenador tiene en sus filas a un pequeño, por ejemplo, cuyo mayor déficit es muy inferior a otras virtudes, reformula su papel. El buen técnico, ¿eh? Eso hizo Nash con Brown, eso hizo Kerr con Payton. Ojo, siendo, ya digo, un arquetipo muy poco común. A mí estos jugadores, estos perfiles me parecen apasionantes, porque son los grandes encerrados en cuerpos pequeños. Mira, en su día, y salvando las distancias, obviamente, tratamos aquí cómo a Jalen Brunson le había ayudado mucho desenvolverse en posiciones interiores cuando crecía. Y basta verle en pista, basta ver cómo se desenvuelve por la zona siendo a menudo el más pequeño que pasa por ahí. Y con otros jugadores pasa, Gonzalo. ¿Qué ocurre? Bueno, que está claro que tienen que aportar un componente físico, siendo pequeños, un componente extra. Sí. Que deben tener buen toque cerca al aro, instinto para moverse en espacios reducidos, incluso instinto para el rebote. Hablamos de tipos pequeños, sí, pero a menudo son pequeños duros y listos. A menudo ambas cosas leen el juego muy fácil. Son exteriores por tamaño, en apariencia. Pero en la práctica ni lo son, Gonzalo, ni seguramente quieren serlo. Lo son por talla exclusivamente. Sí. De todas formas, esto genera situaciones muy curiosas también porque no siempre salen bien. Hay casos que te acaban complicando la vida por intentar ver algo que no es en realidad. Mira, un caso muy claro, Phoenix. Phoenix el año pasado, Okogie contra Denver. Es un escenario curioso, porque básicamente los Nuggets no le prestaban ninguna atención defensiva y podían ocultar a sus piezas frágiles, yo que sé, a Jokic, a Porter, ante él. No todos estos perfiles raros son extraordinarios en lo suyo, pero es muy interesante ver lo que representan, ¿no? Que es lo que queremos destacar aquí. En esto que digo del Suns Nuggets, Phoenix usaba en la práctica a nivel de ataque a Okogie como interior. Ese era su rol, ponía bloqueos, lograba mismatches, cortaba al aro para el rol corto o el pase abierto, básicamente lo que hacen muchos 5 hoy en día. Pero en su caso le usaban a él, Okogie, 1,93 m. El tema es que como Okogie no es ni especialmente brillante, Gonzalo, ni en la gestión de ese rol corto ni en el pase, pues ¿qué pasa? Pues que no acaba de funcionar. Pero jugadores que actúan como interiores teniendo tamaño de exteriores hay unos cuantos, Gonzalo, y tiene mucho sentido ese papel dentro de esta liga que es hiperversátil. Has llegado a mencionar a Brunson, pero te cojo el testigo de Okogie. Es curioso, porque Payton efectivamente puede resultar valioso porque maneja lo que Okogie no tiene, lo que no significa. Esto Kerr ya lo ha dejado caer, que si Payton hubiera sentido un mayor feeling ofensivo, ese querer protagonizar más cosas en ataque, nunca habría formado parte de su rotación primaria. Y se entiende perfectamente. Si no hay un ejemplo más claro que lo que vimos en la postemporada de 2022, la del último título de los Warriors. Coges una línea estadística de Payton que te puede mostrar, por ejemplo, 3 variables. 16 asistencias, 6 pérdidas, es decir, un ratio muy alto. Y un 72% en tiros de 2. Esto en ataque, porque en defensa te puedes ir a 14 robos, 7 tapones, etcétera, lo que viene siendo Payton. Su carta de tiro es la de un interior clásico, o sea, pintura, finalización, lobs, etcétera, en una anatomía siempre extraña, de brazos y una envergadura larguísima. Entonces, cuando le preguntaban a Kerr, más allá del stopper defensivo, ¿por qué encajaba en su sistema de ataque? Decía, pues es sencillo, porque funciona como screener, como roller, como passer, ya sabes lo que significa esto, porque entiende el sistema, que en el mejor caso le podía funcionar como un Dre de bolsillo. Exactamente, era un mini Draymond. ¿Sabes otro caso perfecto de esto? Que con el tiempo sí es cierto que haya evolucionado mucho su tiro para encajar precisamente en ese estereotipo dominante. Lu Dort. Bueno. Lu Dort, Gonzalo, y saludos aquí a nuestro buen amigo Albert Blaya. Bueno. Lu Dort, por condiciones, es ese interior atrapado, en su caso en un cuerpo de tanque. Pero la clave aquí es interior sin centímetros suficientes para serlo, que es lo que es. Otro caso muy claro también, que encuentra su escenario ideal además en Denver, es Aaron Gordon.
Y uno más de actualidad, el último año y medio aproximadamente, Sí. por haber encontrado también un escenario, yo creo que el más apropiado de carrera, es Josh Hart. Es cierto que Gordon es algo más grande que Hart, pero tú ves a ambos y son casos de jugadores con vocaciones totalmente interiores, sin centímetros para serlo. Gordon adora el contacto y Hart adora el rebote, Gonzalo. No, me parece que esos tres van a volver a salir en el programa. Normal. Otro arquetipo muy escaso y que puede estar empezando a florecer es que nos encantan también las denominaciones que le suelen poner allí, ¿no? Sí, son los ball hawks, así como halcones al balón, que es un perfil que está perfectamente representado por dos hermanos gemelos, Sí. Eamon y Ausar Thompson. Tú elaboras un listado de 10 virtudes y el tiro es la última, hasta podría quedarse fuera. Total. Son, vamos a decir, especialistas defensivos, ojo, a salvo de mediciones demasiado simples, como robos y tapones, que también tienen, ¿no? Porque su instinto y atletismo alcanzan tal nivel que tú, espectador, es que ni te preguntas por qué están en pista. De hecho, pueden llegar a parecer lo último que sacarías de ella. Hay quien los ha calificado también como offensive killers. Son destructores de cualquier sensación de orden rival. Son elementos de distorsión. ¿Recuerdas cuando decíamos lo de si parece que tiene una pantera? Sí. Pues si tiras una pantera a pista, al equipo rival le va a ser muy difícil jugar tranquilo. Watson. Galloping. Oh, spike from behind by Amin Thompson. Pensemos, Gonzalo, para poner un poco contexto sobre esta evolución ofensiva que estamos viviendo, que el nivel de los Warriors de la dinastía, el primer año de Durant, sin ir más lejos, Sí. es decir, cuando el equipo del 73-9, que ya era vanguardia absoluta, suma a Durant en plenitud. Bueno, el nivel ofensivo de aquel equipo, que era potencia nuclear entonces, sería aproximadamente el 9º mejor ataque esta temporada. Para que nos hagamos una idea de cómo vuela el tiempo y cómo evolucionan Claro. las cosas. Es decir, aquello que era dinamita, Sí. 9º o 10º mejor ataque este año, Gonzalo. Pero la clave en esos cambios, en esos avances, es hallar formas de explotar los nuevos escenarios. Uno de ellos, que ha ido a más y a más y a más, el mismatch. Encuentra hoy en día un potenciador o un anulador de mismatches y tienes una joya. ¿Quieres un caso? Lo acabas de dar, Gonzalo. Amen Thompson y su hermano. Sí. Ya tenemos dos. Los Thompson tienen ese componente asalvajado, diría yo, por Sí, su sí, forma sí. de entender el juego, esa exuberancia física dentro de moldes pues con un potencial gigantesco. Hay partidos que ellos rellenan el box score de forma muy difícilmente replicable, Gonzalo, por los robos, tapones, deflexión, asistencias, rebote. Lo va mezclando todo. Sí. Todo. Son como todoterrenos apabullantes en medio de una gran avenida de ciudad. No pegan. Salta a la vista los raros que son, pero ahí están. Y en tiempos de especialistas, ellos lo intentan abarcar absolutamente todo, y la clave es que a menudo lo logran, Gonzalo. Pasan juntos por la cuna un tanto artificial del Overtime Elite. Sí. Coinciden allí, en la 21-22. Que yo recuerdo una frase del GM de Damien Wilkins, Sí. sobrino de Dominique, y además exjugador, Sí, es jugador. que él hablaba de Ausar entonces, pero explicaba muy bien un poco a los dos, diciendo, no pueden tener un mal partido, porque mientras la medida con el 90% de los jugadores pasa por, y es verdad esto, por sus puntos, por su acierto, Sí, sí. por algo como muy tendente a medirlos en ataque, con ellos no puedes hacerlo, siempre están haciendo, decía, algo más, algo que puede o no puede aparecer en el box score. Bueno, aunque abarquen todo, el principal cometido de estos pura sangre, Gonzalo, siempre va a ser defensivo, ¿no? Ponen un mínimo competitivo muy alto ahí, y en base a eso es por lo que juegan. Ellos juegan por su aportación atrás. Porque luego el ataque es mucho más irregular, es cierto, tiene más picos, depende de si un día entran un par de tiros exteriores, depende del ritmo de partido, de si el rival te permite más transiciones, depende de más cosas, pero en defensa ellos van a rendir sí o sí. ¿Cuál es el riesgo que tienen? Obviamente el tiro, que puede provocar que, sin ir más lejos, el rival les ponga como emparejamiento defensivo un center, pero un center que quiera proteger el aro, un Gobert de la vida. Les flota, les da 3 metros y ejerce como corrector interior, pendiente de las ayudas. Ahora, como meten alguna de fuera, ¿qué pasa? No tienes escapatoria. Esto nos puede llevar a muchas conversaciones, a muchos escenarios pasados, pero voy a soltarte aquí uno de mis favoritos, que yo creo que se ha olvidado bastante, está muy infravalorado, pero a mi juicio tiene mucho peso histórico, Gonzalo, que es el que tuvo lugar en los playoffs de hace 10 años, 2015, primer anillo que ganan los Warriors de Kerr, cuando midiéndose Memphis y Golden State, Kerr ordena a Andrew Bogut la defensa de Tony Allen. Sí. Tony Allen era básicamente un Amen Thompson de la época. ¿Qué pasa? Que Bogut es verso libre en defensa. Se olvida de Allen,
al que le daba varios metros para tirar y se centra en los demás. Aquel recurso estratégico cortocircuita a Memphis y permite a Golden State pasar aquella serie. Estoy convencido de que permite pasar aquella serie, Gonzalo. Tony Allen era entonces ese tipo de jugador, pero no tenía tiro. Y ahí nacía la dinastía de los Warriors, porque ese momento fue el punto de inflexión real en una serie que, no olvidemos, Gonzalo, Memphis ganaba 2-1 a Golden State. Creo que lo comentamos, ¿no?, en el programa de los Rockets, por Amen. Tú lo ves actuar y te entra un poco la sensación extraña de esto lo he visto y no lo he visto. Que te digo que con Amen la he llegado a tener. Que no podemos olvidarnos de aquel primer Kawhi cefalópodo. Sí. Pero hay una razón, porque puede ser... Los Thompson pueden llegar a ser una fauna más extraña de lo que inicialmente parecía Herb Jones. Pero no tanto, en el sentido de alero largo. Más extraño aún es Jarred Vanderbilt, que este sí, que no le hables de tiro. Mejor Vanderbilt, yo le he llegado a ver momentos que me remitían, y eso es muy difícil, a Rodman. Porque es un flaco pegajoso a todo, en ese sentido. Pues te digo que los Thompson tienen eso, y ese grado superior, lo decías, más salvajes, más silvestres, y solo es posible añadir en ese arquetipo que empieza a cotizar alto en cada nuevo draft, pero vamos, con pleno derecho a Dyson Daniels. 21-9 Hawks, and there's a steal. Guess who? Dyson Daniels again. Ese tipo de perfil. Mucho analista que repite con ellos un punto en común, que es que las defensas los dejan abiertos, ¿no?, que no se preocupan por ellos. En realidad te están diciendo que es posible aislar con ellos un único aspecto del juego que tal vez deban trabajar, uno solo, que es el tiro. Y respecto a si son o no nuevos, también surge la pregunta si lo son del todo sin tener que tirar del baúl histórico. Se te ha escapado antes un miembro de esta fauna extraña que nos maravilló por todo esto mismo, que era Matisse Thybulle. O sea, Thybulle llega a la NBA con todo ese lote de cosas, pero con un instinto defensivo de otro planeta. A nivel histórico en la universidad. Tapón, recuperación, tapón en 6 segundos. Pues se nos ha perdido. Se nos ha perdido, pueda jugar o no, que tiende más a esto último, porque atacabas con 4. Un punto en común en estos ball hawks que dicen suelen ocupar el fondo en un valor muy importante, y tiene toda su lógica, que es el uso, que es cuánto de tu ataque descansa sobre ellos. Es muy bajo. Yo el diferencial en estos perfiles sí que lo he llegado a ver en Amen Thompson este año, hasta el punto de sorprender, porque Udoka le ha permitido iniciar como un base alto, ¿no? En el caso de Thybulle había 2 aspectos que lo penalizaban a nivel de mazmorras. Uno era el ratio de pérdidas y otro era algo que el staff siempre repite a un técnico jefe: nos están crujiendo cada vez que sale. When he plays. Todas sus rotaciones resultaban al final negativas. Algo no funcionaba. Pagabas muy caro el tener un gran defensor. Por eso ese arquetipo, Andrés, no tiene clara del todo su supervivencia. O sea, es como llegar a la liga, vamos a probarte, pero con un futuro tenue. Esto lo que ha matado es al clásico perfil de stopper si no hay nada más. Que llegamos a verlo puntualmente con un Jaden Springer aún vistiendo la verde de los Celtics, porque tenía la sensación de atacar con 4. Y mientras un perfil que puede, ya digo, empezar a estar cotizando alto, su margen de seguridad sigue siendo pequeño. Mira, por cerrar esto, que es un arquetipo fascinante, la verdad, uno de los casos más constantes de los últimos años, y seguramente con ciertos asteriscos, pero integrado en ese arquetipo, en ese espíritu, para mí es Marcus Smart. Pero total. Porque el valor real de Smart nunca podía ser por completo embolsado en números, nunca. Smart en su mejor versión era un chute de energía colectiva, un perturbador ajeno por completo. Eso era Smart. ¿Cómo lo mides? Un tipo cuya falta de juicio, a menudo y paradójicamente, le daba todo el sentido del mundo a su presencia. Porque una de las cosas que van casi implícitas con estos perfiles, Gonzalo, es la cantidad de oportunidades extra que generan para tu equipo por partido. ¿A costa de qué? Pues decías, quizás de un poquito de uso, ¿no? De permitirles ciertas licencias. Pero era un equilibrismo, sobre todo con el mejor Smart, que a menudo compensaba. Pero es un buen ejemplo. Yo diría que el mejor, de que tienes que incorporar algo más, aunque la sensación es dar la oportunidad a jugadores suicidas. Porque Smart, además de las lesiones, estos 2 años que lleva fuera, su gran tragedia es el destierro. Porque Boston era el entorno que potenciaba lo mejor que tenía. Y ese margen de libertad puede que no lo vuelva a conocer. Doblamos la apuesta.
Y nos vamos a los gigantes defensivos, exclusivamente defensivos. Eso que Brendan Clean llamaba controller big, que es algo exactamente definido en Rudy Gobert, Sí. del que puede haber en stock solo uno. Vamos a ver, su mejor versión es todo lo contrario a esto que veníamos diciendo de las rotaciones negativas. Él solo te llena la categoría, porque mientras a un lado actúa como suelo, como sustento defensivo de todo un equipo, en ataque hay que encajarlo, que fue algo que llegó a conseguir Snyder en los Jazz de sus mejores días, Sí. y que llegamos a ver el año pasado también en Minnesota. Ese jugador al que tú, o sea, las métricas adoraban, Andrés. Es que las métricas son muy, muy favorables a este tipo de perfiles. Pero sí que es cierto que aquí, en este grupo que abres este melón, Gonzalo, Sí. es difícil sacarlo de los interiores y más concretamente de los 5, porque estos tipos normalmente tienen una influencia en los partidos y rivales por su tamaño. Es decir, a lo que genera ese tamaño a nivel de bloqueos, de mismatches, de ayudas, de intimidación. El tamaño es la clave de su juego, pero luego ellos van desajustando el juego de posesiones. No solo es que dan valor a tus posesiones, sino que le quitan el valor a las del rival, que eso es muy importante. Pero es que normalmente, además, te dan una ventaja cuantitativa a nivel de posesiones. Aparte de Gobert, que es yo creo que el caso más evidente, otro clarísimo del que mucha gente yo creo que se ha olvidado y no conviene es Mitchell Robinson. Simplemente lo que condiciona a Gonzalo, el rebote ofensivo, los que coge, los que molesta, eso ya justifica que esté en pista. Simplemente eso. Y otro caso también que está en una fase como oscura de carrera, oscura por flashes quizás, es Clint Capela, que es básicamente lo mismo que Mitchell Llegó a dar Robinson. eso. Y si profundizamos en un grado superior de creatividad, es decir, si los intentamos buscar más cultivados, ¿no? Habiendo pasado por la universidad Sí. del baloncesto, una especie de controlador más cultivado puede ser el Bogut de los Warriors, que sumaba a esas cosas típicas la función de poste de circulación, que no es poco. Eso es. Pero más allá de ese caso, aquí generalmente yo diría que es el tamaño y funciones específicamente interiores, Gonzalo, lo que ayudan a tener ese papel. Y seguramente el caso de Gobert es el mejor posible. Un aspecto clave de estos jugadores es su generosidad, que a menudo solemos identificarla con los generadores de élite, con las máquinas de asistir, pero no, es que no hay nadie más generoso, porque es todo cuanto pueden hacer. En caso contrario, en empeñarse en hacer lo que no saben, pues vamos a decirlo claro, muchas veces hacen el ridículo. La lían. Es muy difícil, por eso, ver a estos perfiles, tipo Gobert o Mitch, desatar alguna vez los 30 puntos. Se suele hacer en periodos muy embrionarios, lo hemos visto en Mark Williams o mismamente en Kessler. Sí. Pero una vez se descubre su mayor valor, que son un imperio en defensa, y en ataque los puedes utilizar para bloqueos, rebote, finalizaciones puntuales, etc., se le reformula del todo. Se convierten en lo que son, colapsadores. Y, por cierto, también fuente de oportunidades al resto. Es que en el fondo son perfiles cuya ausencia nota ahora, Gonzalo, se compensa por otras vías. Yo creo que para mí son tres, ¿eh? Uno, el valor que dan a tus posesiones. O sea, por ejemplo, Sí. un gran bloqueo genera un gran tiro. Esto se suele olvidar, pero esto Pues mira, funciona así. sí. Gobert genera tiros abiertos, es así. Dos, la reducción del valor de las posesiones del rival. ¿Cuántos tiros no se lanzan por la presencia de Rudy Gobert al lado? ¿Cuántos no se dejan Sí. de lanzar por ellos? Y tres, a nivel cuantitativo, simplemente su aportación en rebote acaba desnivelando la balanza. Te dan más posesiones. Es decir, incluso aunque ellos metan 6-8 puntos por partido, te pueden compensar en pista. Y de hecho lo hacen. Hay jugadores que compensan al contrario, ¿no? Que te meten 27 puntos y luego te aportan muy poco más. Pues estos generan esa virtud a partir de esos tres elementos después. Entonces, ¿qué pasa con los interiores capaces de hacer de todo, pero no me pidas tiro? No me pidas demasiado. Aquí encaja Bam Adebayo, Bueno, claro. que es alguien más raro de lo que parece. Ujú. Más primo hermano que el anterior modelo, ese optar a jugador defensivo del año. Sí. Yo diría que es primo lejano por razones que saltan a la vista. Estos jugadores ya incorporan un rebote de contacto, algún manejo y su virtud, yo diría, más diferencial, que es el playmaking. Que una cosa es que Bam haya desarrollado una media distancia más o menos decente y otra su lote mayor. Absolutamente. Adebayo es una figura además imprescindible para entender el éxito de los últimos hits. Y no solo ese éxito, Gonzalo, sino yo diría que el registro que han tomado como equipo. La evolución de Adebayo desde lo que mostraba en la universidad a lo que ha acabado siendo, que es prácticamente un generador primario, es una auténtica locura. Adebayo, es cierto que ha sumado el triple este año, ¿eh? Lo del tiro ya va un poco con asteriscos, claro. ahora lo está usando, pero no lo ha necesitado en su Eso carrera para ser uno de los mejores interiores de la liga. Este híbrido, diría, entre creatividad y dureza es un perfil por sí mismo, porque flexibiliza todo a nivel defensivo, del 1 al 5. Y lo único que requiere a su lado, además, Gonzalo, es
o tener tiro, o tener tiradores, o tener cierta actividad sin balón. Con eso es suficiente, él se apaña con esto. Porque luego en ataque es un pívot que te ataca sobre bote, de fuera adentro, que te penetra, que te dobla la esquina tranquilamente, Gonzalo. Es un jugador superlativo sin necesidad del triple. Oye, que lo suma, pues mejor aún, pero que no lo tiene, tampoco hay problema. Entonces, ¿dónde está la mayor diferencia en relación al perfil anterior? Que estos son capaces de crear juego, que Exacto. es básicamente el playmaking. Si al principio de carrera podíamos pensar que llevara Adebayo un camino más próximo para entendernos, por hinchado, incluso por fuerte, por atleta, el actual Davis, puede valer. Pero Adebayo en realidad no deja de ser más que una derivación interior de aquello que conocimos como el molde Draymond, que vamos a tocar en el programa dedicado a los Bigs, Sí. y ahí formas un triángulo del que Draymond se queda más descolgado por déficit de atletismo. Que con Dray no puedes jugar por encima del aro, con estos dos sí. Y si es por playmaking, se acercan mucho más Draymond y Van y no tanto Davis. Es decir, ciñéndonos únicamente a estos dos, es otro ejemplo de non-shooters, Andrés, cuyo valor es indiscutible aún en la era actual, que pudiendo no ser tan diferenciales en ataque, el ataque de sus equipos sí es diferencial con y por ellos. Bueno, un caso muy curioso de este tipo también lo representa Domas Sabonis. Sí. Porque Domas tampoco tiene tiro, pero lleva al extremo, además, dos escenarios muy particulares. Uno, la dureza del interior, que la tiene, porque rebotea como una bestia, bloquea como un panzer. Y dos, tiene esa sensibilidad creativa del mejor de los bases. Si Adebayo cubre toda la baraja, exceptuando el tiro, Sabonis también se deja el tiro, por norma general, ¿eh? Es cierto que puede tirar, y de hecho este año lo está haciendo más y mejor que nunca. Sí. Pero él radicaliza dos virtudes casi antagónicas, Gonzalo. Antagónicas por posición, digo, lo creativo, lo del 1, y lo duro, lo del 5. Es un poco híbrido dentro de esos perfiles. Híbrido a nivel ofensivo, porque, por ejemplo, en esa comparativa que has estado haciendo de grandes completos pero sin tiro, el desajuste defensivo de este con los otros es muy grande. Adebayo es un cerrojo, Davis también, Draymond, qué decir, y Sabonis, aunque ha mejorado ahí y pone voluntad, carece de las virtudes como para serlo. Y realmente ahí puede estar una de las claves de ese salto de nivel, Gonzalo, llegada la hora D, que sí pueden dar los otros con respecto a Sabonis, porque defensivamente estos también son monstruos y eso fortalece muchísimo ese perfil. Andrés, ¿y es posible calificar como fauna extraña a uno de los 3-4 mejores jugadores del mundo? ¿Es posible pasar por alto a esa especie de críptido que llegó a actuar un poco como primer unicornio, llamado Giannis? Aquel niño es un extraño ser que llega a la NBA con unas posibilidades tan grandes como su incompetencia técnica. Y para que las primeras, o sea, todo su potencial hicieran plenitud, yo diría que él no se adapta al baloncesto, sino el baloncesto a él. Cuando esto ocurre hablamos de un jugador sistema, que es ese one-man offense, que al final dices, bueno, ¿dónde está la rareza? Entonces la singularidad. Que aquel embrión iba a ir cobrando forma de alero para comportarse como un 5, pero como un interior tan dominante por cifras e impacto de juego como Shaq, como el estilo viejo de Wilt o como el Karim de los Bucks. Un arma nuclear táctica de, por, para y en la pintura. O sea, un baloncesto expeditivo al que inicialmente podía resbalar esto del tiro. Yo te diría que de todo lo conseguido, fíjate cómo pasa el tiempo, pero vamos, en estos 11-12 años, en su admirable evolución técnica, para mí lo más importante es haberlo visto formar de esa especie de lujo llamada point forward. O sea, un base en un cuerpo de alero, en un cuerpo gigantesco. Y como puede seguir escamando tanto esto de Giannis y base en la misma frase, ¿se puede explicar de otra forma? Esto ocurre cuando todo el sistema descansa sobre un jugador que no está esperando tanto a recibir como a hacer girar al equipo en torno. Esto es básicamente lo que explica un one-man offense, que es una categoría mayor que el heliocentrismo, que es distinta a lo que vemos con Luka, con Harden o con Trae. Estos crean de fuera a adentro. Y de las dos variables fijas que explican la eficiencia, o sea, el triple y el área restringida, Giannis se ha demostrado poder ser dueño y señor de una, la restricted. Bueno, tipos sin tiro, que dominan. ¿Qué virtudes tienen estos tipos para dominar en esta era, además? Puntos en la pintura como si no hubiera un mañana, Gonzalo. Incapacidad total del rival para contenerle sin faltas, con lo cual se aburren de tirar tiros libres y aburren a otros cuantos, también de paso. Y aparente sencillez en su juego, porque en apariencia son jugadores como rudimentarios, ¿no? Por lo natural que les resulta someter defensas, colapsarlas y con un pase te generan un tiro abierto, con un solo pase. Esto es básicamente Giannis, Gonzalo. Lo que pasa es que, al contrario de los nombres que citas, que están muy bien tirados, lo de Shaq, lo de Wilt, Giannis añade el registro exterior,
Pero ojo, el exterior no de tiro, sino de ser capaz de atacarte de fuera adentro Eso desde es. el bote, como un exterior, y ni que decir ya en transición. Es decir, Giannis, y te suelto otro, el mejor Zion podría ser otro jugador de este tipo. Son capaces de triturarte dentro, de meterte 20 puntos en la zona por partido, que por comparar, por contextualizar, son cifras del sack del three-peat, para que nos hagamos una idea, pero añadiendo ese componente versátil de no operar solo recibiendo a 3 metros del aro, sino atacarte desde 8-9, desde el bote de fuera adentro, que es un efecto prácticamente de jugador del siglo XXI. Hay que decirlo sin ningún pudor. Vamos, o sea, al final, ¿por qué se puede calificar a un jugador, a un Giannis como fauna extraña? Porque no hay una analogía posible. Hay una a la que, por desgracia, sí ha faltado presencia y regularidad. Naturalmente, Zion Williamson. Y digo presencia porque con ella, un Zion a pleno rendimiento es perfectamente equiparable a aquello por lo que destacábamos a Giannis, como una especie de Shaq de bolsillo. Sí, sí. Mejor Zion va a ser un tormento defensivo a los rivales. Giannis es una especie de anomalía porque sus porcentajes en el aro son absurdos. Él está por encima del 75% en el aro, recibe una cantidad de faltas increíbles. Es decir, él genera una productividad a partir de lo que penetra como ningún otro jugador en la liga. Nadie hace tanto daño con cada drive como Giannis. Todo el mundo flota a Giannis, pensemos esto, todo el mundo le flota, y aún así lleva 2 años seguidos metiendo más de 30 puntos por partido por encima del 60% en tiros. ¿Cuántas veces había pasado esto en la historia? Ninguna. Y él lleva 2 años seguidos. Giannis sin tiro hace de los Bucks automáticamente un ataque de superélite. Gonzalo, Zion en su mejor escenario, que es en primer lugar el sano, claro, y en segundo, el rodeado un poquito de tiro, de estructura, podría ser quizás algo similar. Incluso déjame decirte, más formado todavía en el pase que Giannis, porque Giannis es cierto que ha evolucionado mucho en lecturas de pase, sobre todo en dobles marcas, pero Zion como punto de partida es bastante superior en el pase. Podría tener incluso un efecto mucho más potente en ese ámbito. Andrés, hemos visto más de una vez incluso menciones a un arquetipo, digamos, de corte similar que ha podido quedarse a medio camino. Te voy a dar uno, Julius Randle. Es que Randle llega, recordemos, llega como una especie de Barkley dopado por estatura, es decir, notablemente más alto, pero ese estilo de fuerza, de energía, una tendencia al contacto similar. Randle empieza a hacer números a lo bestia en los Pelicans, como 4 y como 5. Eso le iba a permitir llegar a los Knicks como una especie de estrella solitaria. La fundación de un proyecto, una mezcla un tanto extraña y peligrosa entre el equipo que necesita ese jugador fundacional y el jugador que lo quiere ser demasiado y que observará desde entonces siempre con recelo nuevas incorporaciones, cambios en el sistema que lo desplacen, amenazas, porque el sistema era él. Yo al Randle de los Knicks, aquí lo digo, le voy a dar un notable, por supuesto. El problema en esto que estamos hablando, ¿por qué no ha sido un Giannis? Porque no ha sido ni tan expeditivo ni ha rozado su eficiencia. Randle en ocasiones ha sido un jugador extremadamente errático, con una tendencia a esos puntos complicados y una coexistencia nada fácil. Cuando ya no tiene el balón, cuando ya se queda fuera de ese one-man offense, surgen muchas dudas. Lo mejor podría ser, tiene un espejo en hacer de él una especie de Aaron Gordon. Habría que abaratar contrato y presencia, convertirlo en una especie de role player, un secundario de lujo. Que sea capaz, yo sigo sin saberlo. Difícil convencerle. Hay un caso aquí en este tipo que, sin entrar de lleno, porque tiene un volumen de tiro claramente superior a todos estos, me genera bastante curiosidad, Gonzalo, que es Banchero. Porque tú ves jugar a Banchero, y es cierto que desprende esa amenaza de tiro, porque usa el recurso de forma asidua, pero luego te fijas en los datos y él tiene un 32% en tiros en carrera, es decir, en la práctica no es un tirador, claro. Si lo usase menos, sí que podría entrar mejor en este perfil, porque además él va muchísimo hacia adentro, carga pintura, genera desajustes, lee muy bien el ataque. Bueno, podría ser. Ahora mismo es una versión pues más cultivada, decía antes, ¿no? Con lo de Bogut, pues algo similar, pero en este rol. Menos dominante en pintura, pero ahora mismo su tiro no es un factor en su juego y tiene presencia física para poder, yo diría que brutalizar, si se permite decirlo así, Gonzalo, su forma de atacar, que podría. Creo entenderte decir que es algo así como difícil reconocerles el tiro, que cuesta asociarlo con ellos, pero no el valor, que pueden ser muchas cosas sin que esa sea tu arma principal. Y de hecho, la fauna extraña vamos a dejar claro que no lo es por falta de alcance, sino por vulnerar la media, digamos, de la población. Eso implica que va a seguir habiéndola.
que muchos contenders pueden llenar vacíos con ellos. Sí, sí. Esos aspectos del juego que otros no tienen y hacer a esos equipos más impredecibles. Esto no es una cuestión tan sencilla como no tiene triple, no lo queremos, no. Exactamente. De todas maneras, con lo que estamos contando, han salido unos cuantos nombres, igual sí que hay espacio, ¿eh? Igual sí que hay vida más allá de los tiradores, de los Es que para la especialistas. menor duda, sí, claro. Podemos dar alguna pista o algún spoiler, ¿no? Sin temor a equivocarnos. No solo la hay, sino que la va a seguir habiendo. El contrapunto es muy, muy necesario, Gonzalo. A menudo es imprescindible. Los tiradores castigan mucho más si logras cerrar la defensa. Al igual que esos tiradores despejan muchísimo la pintura para aquellos que sepan aprovechar el espacio. Esto es un juego de equilibrios. Y como casi siempre en muchos ámbitos caben todos. El tema está en ser inteligentes aplicando tus virtudes, Gonzalo, tanto individualmente como sobre todo, yo diría que exprimidas en una buena estructura colectiva. Si eres bueno de verdad, al final lo más probable es que sobrevivas, incluso aunque el escenario sea poco propicio para lograrlo. Es que sobre esto de vulnerar la media, esto de salirse de ella, conviene recordarlo porque llegamos a habituarnos a jugadores que no son normales, ni siquiera al momento actual, pero puede que lo sean seguramente en el futuro. Cuando vengan, que vendrán a por ti. Yo tengo un ejército. Nosotros un Hulk. No hay una versión de esto en la que tú acabas triunfando. El perfil más clásico, siempre que se habla de lo impensable, es el de los unicornios. Sí. De un tiempo a esta parte, Sí. que aquí hemos definido más de una ocasión, son gigantes que dejaron de parecer saurios, lentos, pesados, de un recorrido corto y como fácilmente rompibles. Gigantes que se comportan como si no lo fueran, Eso es. gigantes a salvo de su talla y que parecen conducirse como jugadores mucho más pequeños. Los ejemplos actuales clásicos ya forman, digamos, esos tres que son Wemby, Porzingis y Holmgren, que pueden ser los más extraños de todos, porque no son más que un aviso, porque aún son minoría. Wemby, a fin de cuentas, es un milagro de la naturaleza. Total. El palo que nos ha dado esto ha sido muy Sí, duro. sí, O sea, sí. desde todos los puntos de vista por él, en fin, quiero ser positivo. Pero no deja de ser más que una anatomía estirada que opera en una escala diferente. O sea, como un fallo en la Matrix. Y que además, esto es lo importante con estos tres particularmente, ¿no? Que saben jugar, que están llenos de cualidades. Tienen mente además de pequeños. Y hay casos contrarios, por cierto, a los que hemos tratado antes, Gonzalo, que es al principio del programa, Sí. de interiores en cuerpos más pequeños. Bueno, el caso contrario lo forman los exteriores vocacionales metidos en cuerpos enormes, ¿no? Que es justamente el antagónico. Y aquí hay varios nombres interesantes. Aquí entra, por ejemplo, Bol Bol. Es un cisne, ¿no? Tú le ves y es un cisne, y Claro. al mismo tiempo sigue siendo, oye, es un gigante todavía en pista. Pero aquí entra también Mobamba, que entre pintura y triple tiene clarísimo que lo segundo es lo primero. Y alguno más. Acuérdate de Bargnani, Gonzalo. Bargnani medía 213 centímetros, pero su alma se quedó en 1,94, Gonzalo. Son los casos de interiores con esa tendencia exterior. No solo que no exprimen su tamaño, sino que no están ni siquiera, ni remotamente interesados en hacerlo. Tú estás hablando de esas tallas que escapan a sí mismas. Hombre, Que en lugar de aceptarlo como hace el bueno de Luke Cornett, huyen. huyen. Bueno, hay un paso intermedio, que puede ser algo así como tallas superiores al alero promedio e inferiores al unicornio. O sea, tallas poderosas en cuerpos mucho más compactos. Por favor, que se me entienda, porque creo que está en torno a 2,6. Cooper Flag. Antes de llenar todo esto de gigantes pluma, a lo mejor el futuro nos depara esta especie de superaleros. Hacer de los jugadores una especie de Markkanens, ¿no? Pero te das cuenta cómo han cambiado las cosas. Hasta entrado este siglo, el anotador tenía sitio, Andrés, por el mero hecho de serlo. El de volumen. O sea, en el siglo XX, un anotador simple era una estrella. Total. O sea, de Dave Bing a McAdoo a English. Aquí, en fin, alucinábamos con Oscar, con Gallis, porque eran decisivos. Una consecuencia de la versatilidad es que iba a poner las cosas mucho más caras, que ya no iba a bastar con eso. Entonces vamos a dejar clara una situación actual, que vivimos una devaluación, yo diría que sin precedentes, del anotador puro, sin más virtudes que esa, del anotador simple. Vamos, hoy día George Gervin, ya digo que lo habría pasado mal para mantener su mismo estatus. Ponemos unos ejemplos.
Hay unos cuantos, ¿eh? Cam Thomas, Anferni Simons, podemos meter hasta Jordan Clarkson. Y ese jugador al que su cualidad más destacada terminó dando un contratazo, Jordan Poole. Sí. Son jugadores con una facilidad pasmosa para anotar, pero si te fijas, juntos forman una corte extraña. Sí. Las razones son varias, pero digamos que la analítica ha reformulado todos los valores hasta lo cruel. Y con ellos, pues siempre se acusa de la ineficiencia. Esto es lo que en una sala en concreto llegó a decirle Morey a Carmelo Anthony, que más allá de un grave déficit defensivo, el anotador simple puede aparecer hoy día a menudo aislado de todo lo demás, coloquialmente ir a su bola. Es un poco lo que pasa con Cam Thomas. ¿Hay una salida para ellos? Por supuesto. Esto que allí llaman el backup scorer. Son anotadores, digamos, reservas que puedan actuar como microondas, como, en fin, condición game changer, ¿no? Que era, por ejemplo, un Van Exel en Dallas. ¿Sirven? Por supuesto. Pero hay que calibrar mucho sus rotaciones y, sobre todo, su precio. Absolutamente, porque es cierto que sirven, pero es cierto que están devaluados también. Mucho, es decir, esto mucho. es el efecto de que la analítica efectivamente les desnuda, ¿no? Les deja en paños menores. Y si somos un poco malos, igual alguno lo piensa. No, a ver. Pero podríamos meter quizás aquí a Bradley Beal, Gonzalo. Exactamente es eso. Porque Beal es bastante mejor que todos estos, ¿eh? Y Sí. está lejos, además, por virtudes, Sí. digo, de poder encorsetar esa. Beal es mucho más. Pero la evolución de Beal igual está apuntando a esto. Y es uno de los grandes problemas, de hecho, que está teniendo sobre todo este año en Phoenix, porque cada vez es menos global en ataque y mucho más específico como anotador, que es fantástico, en eso, insisto. Pero Bradley Beal daba para mucho más. Lo ha hecho en su carrera y yo creo que todavía podría dar. Ese es el problema vital que puede estar atravesando Vucevic. Es decir, por mover la posición. Porque al final estamos hablando de un jugador que puede ser muchas veces, muchas noches, es una máquina de hacer números en ataque que te acaban dejando frío, como él. Pero ya digo esto de la devaluación del anotador simple, que ha llegado a ser incluso una distorsión óptica con los hiperanotadores. Esto ha llegado a penalizar, recordemos, la imagen de Harden en su peak, hasta de Curry. Yo recuerdo una frase de Psicobásquet que ya apuntaba esto, Andrés. El peor riesgo del analista es acabar convencido de que las canastas son lo último que celebrar y sus autores lo primero que condenar. La analítica ha traído también estas cosas. Totalmente, hay que ver las dos caras de la moneda. En su día, por cierto, hablábamos aquí de la difícil posición de los especialistas en rebote. Ahora que hablas de especialistas en tiro, me estaba acordando de esto. A los del rebote les pasa igual, Gonzalo. A los del rebote siempre habían sido importantísimos. El a nivel reboteador histórico. simple. A nivel histórico, ¿qué necesitas? Un reboteador. Bueno. Dame dos, dame tres, dame media docena, ¿no? Y el caso más extremo de esto quizás sea Drummond. Total. Que Drummond tiene 31 años, Gonzalo, que parece que tiene 47, pero no, tiene 31. Y ojo, Drummond es uno de los mejores reboteadores de ataque de la historia de la liga. Por contextualizar, a pesar de que los últimos 4 años ha sido básicamente un backup, un reserva, en su carrera Drummond pasa de media de los 4 rebotes de ataque por partido, que es algo que solo han superado Moses Malone y Dennis Rodman. Eso es Drummond en rebote de ataque. Pero Gonzalo, no le vale para jugar. Es decir, este tipo de perfiles han perdido su sitio si no acompañan ese rebote, por monstruoso que sea, del valor añadido que, por ejemplo, yo creo que el caso más claro es la protección de aro. Que les podría integrar pues en el otro grupo, quizás, ¿no? El que hablábamos antes de Rudy Gobert. Sí. El rebote por sí solo ha quedado en mucho menos que un especialista. Esto le pasa, yo creo que de forma relativamente similar a DeAndre Jordan en su día, Gonzalo. Y también, aunque lógicamente las lesiones en este han jugado un papel importante, pero le ha podido pasar a Steven Adams, que es un jugador que desde que se lesiona hasta que vuelve ha visto como ese mismo papel que hacía, es decir, ese papel que le valía para jugar 27 minutos por partido, ahora ya no vale. Ahora ya vale para jugar 15, 16, incluso menos. Porque incluso aunque estuviera físicamente igual que antes de las lesiones, ese rol ha cambiado, Gonzalo. Son roles minimizados por el paso del tiempo y jugadores que han padecido ese paso del tiempo. Nos pegamos entonces un festín final con estos jugadores difícilmente clasificables. Venga. Que no encajan en las exigencias de la era actual, ni con la demografía media, ni con moldes parejos, porque seguramente no los tengan. Y sin embargo están ahí. Eres un bicho raro, Parker. Uno, por ejemplo, ese bendito conocido como Josh Hart. Este es un jugador, Andrés, técnicamente desajustado a todo. O sea, bota sin ninguna destreza, tira sin ningún arte. La mayor parte de sus pases, te fijas, son a capón. Su talla le aleja del factor rebote, donde es el mejor. Sí, sí. Es que aquí podríamos abrir a lo mejor una categoría, unidades de poder.
Él lo explica bien. Explica el baloncesto también desde la testosterona, pero bien entendida, de voluntad, de corazón, de la victoria como actitud y ganas de ganar. Se le puede vincular en ese exceso de pintura a Bruce Brown, pero hay una vía comarcal por la que llegas al primer Russell Westbrook, de verdad, que no sabes cómo esos jugadores de pronto se han comido el box score. Tú hablas de tipos difícilmente clasificables, ¿no, Gonzalo? Oye, ¿qué es Jeremy Sohan? Cuéntame. A ver si... Porque el año pasado vimos a inicios, si te acuerdas, cómo se le llegaba a probar de base la práctica de director de juego en San Antonio. Yo creo que también... reconozcámoslo, un poquito, porque no les importaba demasiado perder. Pero se le prueba ahí cuando creo que el 99,9% de los mortales sabía que no iba a funcionar. Grande Popovich, que tampoco sabía que lo que no era. iba a funcionar, pero a la vez, y esta es un poco la clave, casi nadie sabía qué es en realidad. Lo siguen sin saber. Es un 3, es un twinner, es un generador secundario, es un 5 de small ball. No sabemos qué es. Igual es todas esas cosas a la vez, Gonzalo, pero habrá que descubrirlo porque todavía no está claro. Pues mira, me traes también un poco a la memoria a Dante Exum. ¿Exum qué es? Es un exterior torpe, es un interior desbocado, es un 3 a tiempo parcial como demostró en Utah o Cleveland. Yo no lo sé. Solo sé que en ocasiones puede resultar increíblemente útil. A ver, si tengo que elegir una cualidad, indudablemente va a ser siempre la defensa. Pero cuando tiene el día en ataque... Pero si ha estado durante 7 años, a duras penas alcanzando el 30% al triple, y desde que está en Dallas el año pasado, 40, no es muy alto el volumen, pero 49%, este año 47% lo poco que ha lanzado. Es un jugador de arriba a abajo extraño, según la noche. Te voy a dar otro. Estos ya son un poco personales. Rui Hachimura. La primera impresión que tienes con él es la de un señor cuerpo. Todo él articulado, de cintura para arriba o de cintura para abajo. No lo puedes doblar. Él tampoco. Si no tienes más que observar su lanzamiento, recto, vertical, tieso. De verdad. Tú eres muy joven, Andrés, no sé si llegaste a conocer los Hyperman. Muñecos que tenían 2 partes que costaba doblarlos, ¿no? Pero es un 3 alto, un 5 bajo, un 4 operativo. Permite a todo entrenador rotaciones sólidas y al mismo tiempo gaseosas. Total. Este es otro que según la noche. Luego hay mucha gente que le coge cariño a otros perfiles, Gonzalo, simplemente por la asociación de mira este tipo, que no es nada atlético, pero oye, que está haciendo carrera en la NBA. Los antiatléticos, venga. Los George Nian de la vida, Jared Dudley en su época, marcados por el tiro estos, esto también es cierto. Pero también, ojo, Kyle Anderson, ¿no? Slow-mo, que lee el juego de maravilla, es un tipo grande, pero cuidado con la velocidad, cuidado con la velocidad, que es como poner un audio a 0.5. E incluso hay casos en exteriores, TJ McConnell. TJ McConnell es muy paradigmático también, jugadores que compensan esa falta de atletismo con muchas otras cosas. Porque cuando la falta de atletismo viene acompañada de falta de tamaño, la cosa se complica mucho más. A TJ McConnell, sin conocerle, estoy seguro de que le ven por la calle y piensan que trabaja en un banco, Gonzalo. Y está haciendo una carrera en la NBA. No sé si nos vale en este tipo de sentido un jugador que está, yo creo que bastante olvidado ahora mismo, que no lo hizo nada mal en su día, pero ahora ya ha desaparecido, que es Talen Horton-Tucker. Bueno, encaja ahí perfectamente, Andrés. Muy poco atletismo, muy poco tamaño, pero lógicamente, ¿cuál es la diferencia? Que no tiene ni el fuego ni la picardía de McConnell. No, pero nos recuerda esto un poco a esos, con perdón, gruesos de posición imprecisa, que el único preciso que tienen es el cuerpo. Sí, ¿qué hacemos con Yabusel, o Grant Williams, o David Roddy, o Kenneth Lofton Jr.? Son tipos a los que la gravedad parece haber contrahecho para el baloncesto. Que llegas a imaginarlos más en un cuadrilátero. De todas maneras, déjame decirte que yo a esto les llamo tanquecitos, y los tanquecitos tienen su presidente, Gonzalo. Presidente no de honor, presidente vigente, que es Lu Dort. Bueno, pero es que ese es el éxito de los toros, claro. Esto le va a encantar de nuevo a nuestro buen amigo Olaya. Pero es que es así. Dort es uno de los grandes exponentes de evolución táctico-técnica dentro de un rol pues que inicialmente es muy difícil, Gonzalo, es muy complejo, tanto en lo físico, en la NBA más ligera y más larga de la historia, como en lo técnico, donde no parecía dar para más, salvo para lo que apuntaba, porque este tipo se da a conocer, acordémonos, defendiendo 1 contra 1 a Harden, pero ahora es muchísimo más, aunque siga teniendo ese pecho de hormigón armado, ¿no? Pero lo es. Dort ha conservado lo bueno y ha añadido más recursos, que es un poco la clave para alterar ese estereotipo negativo, porque es uno negativo en este caso, Gonzalo, hasta acabar convirtiéndolo en uno positivo. Los que tengan cierta edad también sabrán de ese perfil que podríamos definir algo así como escolta, blanco y atlético, que son perfiles pálidos con explosiones físicas, Andrés, más propias de la raza negra. Siempre hubo alguno en la liga, yo recuerdo a Bob Sura, al primer Brent Barry, pero hoy día es que Christian Braun puede estar a solas
No hay más que verle esos matazos en Un buen carrera que ejemplo. se ha ido pegando, que es un jugador que chocas con él y te vas a acabar haciendo daño, por fibra, hueso o ambas. Tremendo. Nuggets have forced 6 turnovers here in the period. Christian Brown! Beam me up, Scotty! Esto me recuerda lo mucho que echo de menos a un tal Manu Ginóbili. Bueno. 2 de cierre, Andrés. Jay Huff, Sí. ¿te acuerdas? Bueno. Arranca la temporada como si Madre la mía. fuese a comer entera Sí, sí. desde el banquillo de los Grizzlies. Estábamos ante un gigantón blanco que parecía haber encontrado su sitio de 2.16 al que podías lanzar alley-oops de espaldas. Que para los que hemos conocido estos perfiles, digamos en los años 80, que parecían sacados de las montañas de Oregón con su barba, Ben Pocket, Corsi, Mokeski, este tipo, cuando lo vimos arrancar la temporada, parecía que lo habían dopado con Sí, sí, algo sí. que en ajedrez sería convertirlo en la reina. Entraba, salía, corría, terminaba. Sí, sí. Ha desaparecido. Total, ¿eh? Yo no soy agente, ya sabes, que Dios me libre, pero en Europa creo que Bueno, podría ser un perfil muy bueno, interesante. Pero es que además el caso de Huff es muy particular porque estamos hablando de que la virtud es el tiro en la época del tiro y ha desaparecido, ¿no? Sí. Y esto yo creo que nos daría para ver una segunda parte de Fauna Extraña, por lo que significa. Pero yo quiero cerrar dejando uno de nuestros raros favoritos, y yo creo que espero que de todos, que es Kelly Olynyk. Bueno, Que además con su definitivo despertar pasador, pues yo estoy convencido de que esto lo llevaba dentro, pero simplemente no se le había permitido destapar ese talento creativo que tiene, que es un talentazo. Pues todavía le hace más extraño, Gonzalo. Puede parecer un exterior en cuerpo de interior, pero tiene dureza de interior. Es muy competitivo, pero al mismo tiempo tiene tamaño, pero no tiene poder atlético. Es una mezcla sensacional, Gonzalo. Es una especie de ornitorrinco en esta fauna extraña. Sí. Y como más raro no vamos a encontrar, yo creo que lo podemos dejar directamente aquí. Es que hoy también se abusa mucho del término jugadores de culto, que es que cuando pasen muchos años y alguien vea un cromo, este verdaderamente lo es. En realidad estás haciendo un elogio a la astucia. Que es lo que básicamente a Olynyk únicamente le queda. Exacto. Más del pelo hippie y cierta talla. Sí, Andrés, todo jugador es único, pero algunos lo son de verdad. Y eso que nos hemos dejado fuera, pues a los pequeños de éxito inesperado. Incluso héroes de barrio, que aquí hemos ido tocando regularmente. Sí, sí. Austin Reeves, TJ McConnell y en breve, pues deberíamos cubrir a algún otro. Nos ha quedado un revés muy particular, incluso por el patio trasero de aquel programa raruno llamado Antropometría del Futuro, que ha salido aquí en parte, mezclada con un montón de perfiles que solo tienen en común lo poco común que tienen, y ese ha sido nuestro criterio. Si el programa ha servido para que, en fin, vosotros, espectadores, cuando veis a esos jugadores que se salen de la demografía media, os deis cuenta de que por encaje o desencaje pueden aportar muchas cosas que otra mayoría no, pues habrá servido de algo. Absolutamente. Y sobre todo para poner en valor la cantidad de opciones que hay disponibles en la NBA, que parece muy homogénea, sí, pero en el fondo tú rascas un poquito y te salen cosas maravillosas. Andrés, si este mismo programa de Fauna Extraña lo hubiésemos hecho histórico, tendríamos que hacer un maravilloso serial. Muchísimas gracias. Placer. Una semana más, como a todos vosotros, por estar al otro lado. Nos escuchamos aquí en el Reverso el próximo lunes. Un abrazo. Hasta entonces.